disfrutado su desayuno? Amigas, espero hayan disfrutado su desayuno. Vamos a continuar. Dice, a continuación un pensamiento sobre el árbol. Nuestra conferencia va a ser sobre eso, un pensamiento. Abramos la tierra, plantemos el árbol. Será nuestro amigo y aquí crecerá. Y un día vendremos buscando su abrigo, y flores y frutas y sombra dará. El cielo benigno dé riego a su planta, el sol de septiembre le dé su calor. La tierra su jugo dará a sus raíces y tengan sus hojas verdor y frescor. Voy a tener el gusto de presentar a la maestra Diana Marchal Valencia, quien será la ponente de la conferencia. Permítanme leerles parte de su trayectoria. Cuenta con 20 años de experiencia en manejo de árboles urbanos en espacios tanto públicos como privados. Ha participado como ponente en varios cursos de capacitación en poda, tanto en empresas privadas como en instancias gubernamentales. Está certificada como arborista por la International Society of Arboriculture en 2007 y REC certificada 2010-2013. Miembro de la Asociación Mexicana de Arboricultura desde 2001, actualmente vocal de la misma. Enlace entre ambas asociaciones de arboricultura, la AMA e ISA. Acreditada para la supervisión y ejecución de los trabajos para la poda, derribo, trasplante y restitución de árboles por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal en tercera renovación. Acreditada como dictaminadora técnica del arbolado urbano por la SMA del Distrito Federal. Participante de los grupos de trabajo de diversas normas ambientales del Distrito Federal desde el 2002. Diagnóstico y poda de árboles en periodos particulares y vía pública. Cabe resaltar el trabajo desarrollado en el condominio Bosques de Tlalpan, en el cual fueron censados, podados e inyectados más de 100 cedros, así como en la ex hacienda Atlihuayan, donde fueron censados, inyectados más de 100 laureles. Ha dado pláticas y conferencias en centros de aprendizaje tales como la Federación Mexicana de Jardinería, en particular sobre el tema de los muérdagos. Ha dado conferencias en diversos foros acerca de la situación del muérdago en la Ciudad de México. Ha participado en el cuarto Foro Nacional de Arboricultura y Taxonomía Urbana en el tema de los muérdagos en los árboles monumentales. Es responsable de los trabajos de poda y derribo, así como del mejoramiento del suelo del arbolado presente en el camellón de camino a Santa Teresa en la delegación Tlalpan. Actualmente responsable del mantenimiento de dicho camellón, además de la supervisión cotidiana de trabajos de poda con énfasis en el control de los muérdagos. Control de muérdagos del nogal de la glorieta de los coyotes en la delegación Coyoacán.
En él se hizo trabajos tendientes a la recuperación del emblemático ejemplar. Ha sido asesora de supervisión de los trabajos de remodelación de la Alameda Central de la Ciudad de México, y asesora y supervisora en la ejecución del programa de mantenimiento de árboles en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco en el 2014, y supervisora y ejecutora de poda de los árboles de la Hacienda de los Morales 2014. Con ustedes, la maestra Diana. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, muy amables. Agradecemos muchísimo la presencia de ustedes hoy aquí. Me hace muy feliz poder platicar con ustedes de los árboles. Me apenó mucho como oír todas esas barbaridades de mi formación, pero quiero decirles que en realidad mi formación ha sido en campo, sí formación rigurosa, digamos, pero lo que me gana en realidad es una pasión por los árboles. Yo espero poder transmitirles a ustedes siquiera un poquito de esta pasión, de esta maravilla que todos los días me provocan los árboles. Fíjense qué interesante, cuando estábamos conversando sobre cómo podríamos llamar a esta plática para ustedes, y pensábamos que pudiera llamarse tal vez ¿por qué son importantes los árboles en nuestras ciudades? Y nos pareció que es importante porque los árboles en las ciudades, nos tiene que quedar muy claro, no son como los árboles en su medio natural. Los árboles de las ciudades los traemos para acompañarnos a las ciudades. Los traemos porque queremos de alguna manera atrapar esa belleza y tenerla junto de nosotros en la ciudad. Entonces ya pensando yo cómo iba a empezar a platicarles a ustedes esto, pensé que en realidad sí son importantes los árboles en nuestras ciudades, pero la que sigue, por favor. Los árboles son más que eso, ¿sí? La que sigue. En realidad esto debería de llamarse ¿por qué son importantes los árboles en nuestras vidas? Más que en la ciudad, los árboles son básicos para nosotros. Digamos que podríamos irnos como por lo evidente. ¿Por qué son importantes? Pues porque nos dan oxígeno. Sería como la respuesta inmediata, ¿no? La respuesta que todos tenemos en la cabeza. Porque nos dan oxígeno. Y bueno, ¿qué más importante que el oxígeno que nos dan a través de su función de fotosíntesis? Esa podría decirse que es su función más importante. Nos permite respirar. Decidimos, miren nada más qué belleza. Pero claro, los árboles son mucho más que eso, ¿sí? Son mucho más que nuestros productores de oxígeno. Dicen por ahí que de repente las algas verdes que hay en los océanos producen todavía más oxígeno que los árboles. En realidad, esa no es la mayor importancia de los árboles. La que sigue. Antes de hacer como un listado de qué es lo que nos dan los árboles, yo les voy a pedir que hagamos como una reflexión. Vamos un poquito atrás. Pensemos cuáles son los requerimientos y cuáles son los beneficios de los árboles. Yo quisiera mucho pedirles que las palabras tengan un significado. Después podremos ver fotos, podremos ver como la belleza ya en plenitud. Pero vamos a tratar de pensar qué requiere un árbol para vivir y qué nos da un árbol para nuestras vidas. Vamos dándole significado a las palabras. La que sigue, por favor. ¿Qué necesita un árbol para vivir? Un árbol necesita luz para llevar a cabo sus funciones, aire, agua con sales minerales disueltas,
y espacio para crecer, espacio aéreo y espacio subterráneo. Fíjense nada más qué poquito necesita un árbol para vivir y para vivir bien. A cambio, bueno, podríamos como generalizar un poquito, podemos poner amplios temas de beneficios. Después podríamos verlos un poco más a detalle. Pero bueno, los beneficios de los árboles hacia los seres humanos y el mundo que habitamos son ambientales, ecológicos, que no es lo mismo ambiental que ecológico, funcionales, estéticos, maravilla, psicológicos, recreativos, culturales, históricos, educativos, económicos, comunitarios. Yo estoy segura además de que muchos de ustedes tendrán alguna otra idea de algún significado más que le hayan encontrado algún día a un árbol. ¿Sí? Porque finalmente para todos nosotros los árboles quieren decir diferentes, tienen un significado diferente para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, para quien lo del oxígeno, como comentábamos, la parte ambiental es básico. Y si nos ponemos a pensarlo, hay personas para quien la parte estética es importantísima. La parte psicológica no la percibimos a primera vista, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, piensan ustedes en un lugar desolado, sin árboles. Hay un malestar, falta algo. Y de pronto nos encontramos en un lugar, en una calle, en una colonia, en una casa, que está llena de árboles y aunque también sea indescriptible, nos queda clarísimo que hay un bien, hay una sensación de bienestar que hasta que entendemos que son los árboles los que nos dan ese bienestar, podemos contar con ello. Piensen ustedes en todos estos... en toda esta descripción, digamos, cuál es el sentido que ustedes le pueden encontrar a 1, a 10 o a 1000 árboles en torno de sus vidas y se van a empezar a dar cuenta, pues, de qué importante que para cada día de nuestras vidas son los árboles. Entonces, fíjense ustedes nada más qué interesante resulta lo poco que requieren los árboles, pero sí requieren de eso para vivir. Y a cambio de eso es infinito lo que nos dan. La que sigue, por favor. Vamos viendo un poquito, adentrándonos en esta parte que comentamos. El evidente, ¿no? Producen oxígeno a cambio de dióxido de carbono. Eso es en relación a una de las funciones más importantes que tienen los árboles, que es la fotosíntesis. Yo creo que no es necesario adentrarse más en ese sentido, pero curiosamente el oxígeno es un subproducto, digamos, de la función del árbol. Para el árbol es indispensable el dióxido de carbono para completar esa función y nos regala el oxígeno como así nada más por pura generosidad, digamos. Es indispensable también para esa misma función que tomen agua a través de sus raíces, que se conduzcan a través del tronco, que lleguen hasta las hojas verdes. Las hojas verdes tienen clorofila, es decir, todo esto es necesario para esa función que es la fotosíntesis. Cada uno de los ingredientes que hemos mencionado, la luz, el agua, el espacio, cada uno de estos ingredientes es indispensable para que puedan cumplir con esa función y para que gracias a esa función nos regalen como subproducto el oxígeno. En esa misma función, dentro de esa misma función, absorben ciertos gases contaminantes. Los árboles realizan la fotosíntesis, pero también respiran y transpiran. Son funciones de los árboles. Entonces, en esas funciones está comprendido también absorber ciertos gases contaminantes. ¿Contaminantes para quién? Para nosotros, evidentemente. Filtran polvos, cenizas, humos, esporas, polen y otras impurezas que lleva el viento, atrapándolas en sus hojas y tronco. Eso es una maravilla. No sé si ustedes se dan cuenta que a veces los árboles de los camellones, de los que están en la calle, se ven particularmente sucios, tiznados,
realmente mal. Empiezan a caer las lluvias y entonces esas impurezas se van al suelo y se van con el agua ya. ¿Y a quién le evita respirar? ¿Quién tiene alergias por pólenes? ¿Quién tiene alergias por impurezas? ¿Sí? Muchas veces cuando nosotros podamos un árbol, nos subimos al árbol y bajamos negros tiznados. ¿Qué fue? Fueron todas esas impurezas que hizo a bien el árbol atrapar en sus hojas, que nos están evitando nosotros respirar, ¿sí? Que se vayan a nuestros pulmones. Evitan la erosión del suelo y aumentan la filtración del agua. Los árboles con sus raíces anclan el suelo, ¿sí? Entonces cuando hay árboles podemos estar seguros de que al menos en la zona en donde hay raíces es mucho más fácil la infiltración del agua al suelo. Evitan la erosión, eso es una maravilla. Ustedes se han dado cuenta en los parques, en los camellones, en donde hay jardineros. Es curioso cómo se ha convertido como en una especie de, como la función primordial de los jardineros no es jardinear, no sé, ejercer el verbo de la jardinería, cuidar a las plantas, sino barrer. Entonces los jardineros se dedican a barrer las hojas que caen de los árboles. Esas hojas que caen de los árboles serían la maravilla para que ese suelo no estuviera tan empobrecido. Esas hojas, cuando la gente camina, se van rompiendo en pedacitos, se van degradando, con el agua entran en el otro ciclo, en el ciclo del suelo, y sería un enriquecimiento maravilloso para el suelo, pero resulta que lo barren, entonces dejan el suelo, tierra, brillando de limpio, quitan todas las hojas y se llevan toda la riqueza, y esas hojas se van a la basura. Entonces, bueno, ahora está dado un poquito como la composta y esto, y cada vez hay más gente que tiene la conciencia de recuperar eso como una riqueza. Si la dejáramos en el suelo, pues sería maravilloso, porque entonces entrarían en ese ciclo de manera natural. Se pueden barrer los pasillos y echar las hojitas al suelo, pero bueno, eso es algo que todavía está un poco estamos empezando a estar conscientes de estas cosas. La que sigue, bueno, no, perdón, regulan el clima en gran medida gracias a sus follajes. Los árboles son capaces, incluso pueden medirse, ¿sí? Debajo de los árboles o en torno a los árboles puede haber hasta un par de grados de diferencia con estar a la mitad del pavimento. Lo que sucede en las ciudades, además ustedes lo habrán sentido, vamos en la calle y sentimos el reflejo del pavimento, ¿sí? El calor del cemento, cómo se va calentando a lo largo del día, y ponerse debajo de un árbol y sentir la diferencia. No es como ponerse debajo de dentro de una carpa, por ejemplo, o debajo de una lona, o dentro de es otra cosa. Ponerse debajo de un árbol es algo que no se parece a nada más en el mundo. Aumenta la humedad ambiental gracias a esta función que les comento de transpiración. La transpiración, esa función del árbol, es para que suba el agua que toma el agua a través de sus raíces. Entonces transpiran y entonces va subiendo el agua, pues aumenta la humedad porque también nos regalan vapor de agua al ambiente. La que sigue. Fíjense nada más qué impactante como este inicio de conciencia que se está dando en algunas ciudades, que esperamos que continúe. Este es un árbol muerto en las calles de Oaxaca y tenía un letrero colgando: los vecinos me mataron, les daba oxígeno, sombra y protegía de los vientos. Tenía 20 años y me plantó Francisco Toledo. Es la que sigue, por favor. Es como empezar a estar claros de esta maravilla que nos dan los árboles. Es empezar a percibirlo, es todos los días decir qué belleza, qué maravilla, pero también me estoy beneficiando de maneras que muchas son medibles y otras no son medibles. Bueno, amortiguan la contaminación por ruido, eso es definitivo, porque se puede plantar una barrera para detener
hacia nuestras casas el sonido de los camiones que pasan enfrente, ¿sí? Los árboles detienen los sonidos, además como que ya nos acostumbramos los que vivimos cerca de las avenidas, bueno, los árboles hacen la gran diferencia. Reducen la velocidad del viento, también se pueden plantar barreras para detener el viento, atenúan el golpe de la lluvia, proporcionan sombra y frescura, esta maravilla que les decía, es una frescura que no se parece a ninguna otra. Debajo de un árbol, ese es el mejor lugar para estar, protegiendo del efecto dañino del impacto directo de los rayos solares, embellecen el paisaje urbano. Yo no sé si esta debiera de ir antes o no sé cuándo, pero esto de embellecer el paisaje urbano es, a veces lo hacen como, es lo que lo hace más tolerable. Hay ciudades muy hermosas per se, y sin embargo, si a los edificios hermosos, al cuidado de los edificios, agregamos árboles bien cuidados, bien plantados, es otra cosa. La que sigue, perdón, no, una antes. Esta sensación de relajamiento y bienestar ya la comentamos, y definitivamente combaten el estrés. También un poquito en lo que decíamos, favorecen la recreación y el entretenimiento alrededor de las áreas sombreadas. ¿Han visto ustedes en un parque, en cualquier espacio verde, cualquier área verde? Porque toda la gente tiende a irse debajo del árbol, a comer, a poner siempre a jugar, se organizan, todo se organiza debajo de los árboles. Es como que lo llaman a uno para organizarse. Allá abajo se sienta uno a platicar, los novios se sientan a besarse, no sé, como que los árboles provocan el acercamiento y como la intimidad y provocan todo tipo de sensaciones amables, digamos, para la gente. La que sigue, que es muy importante, los árboles provocan biodiversidad, son de hecho microecosistemas. Un árbol, bueno, ahí está una coquita que estaba asustadísima porque estábamos viendo su árbol y estaba cuidando su nido. La que sigue, por favor. Eso es ya una hermosura, pues. Los árboles, la que sigue, por favor, favorecen el desarrollo de otros seres vivos. No solo los más visibles, estos maravillosos que podemos alcanzar a ver. Un árbol tiene miles de animales, ¿sabes?, que no le hacen daño, desde animales, hongos, micorrizas en el suelo. El árbol establece relaciones, igual que nos llaman a nosotros a reunirnos debajo de un follaje, así reúne a otros seres vivos. Son refugios, establecen relaciones con otros seres vivos que no los dañan, no necesariamente. Nos tendemos a pensar que una plaga es cuando encontramos un bichito así, ¡uy, está plagado el árbol! No necesariamente le hace daño, no necesariamente nos hace daño. Eso es algo bien importante que pensar. El hecho que nos encontremos un animalito o 5 animalitos en un lugar no quiere decir que está plagado el árbol ni que ya tenemos una plaga dramática. El punto de desequilibrio de un animalito cuando no tiene el depredador que lo controla, esa es la plaga. Una plaga es un punto de desequilibrio. Entonces hay que estar muy listos porque de repente empezamos a echar insecticidas por todos lados y en realidad no hay una plaga, y lo que podemos hacer es provocar un desequilibrio. Allí sí matamos al bichito, pero matamos también al depredador del bichito y estamos en problemas porque ahí rompemos la cadena alimenticia y podemos estar en problemas. Por otro lado, los árboles en efecto producen materia orgánica aprovechable. Algunos árboles producen alimentos, como comentábamos hace un momento. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahí está la comida y no hay nada más lindo que cortar un durazno y comérselo. Sabe como a ningún otro durazno en el mundo, ¿no? Es comerse la fruta incluso un poquito calientita por el sol, pues. Es un jugo, es una cosa maravillosa. Entonces, bueno, se extraen medicamentos de algunos árboles. Todos tomamos aspirina alguna vez en la vida, ¿no? Es ácido salicílico, es del Salix.
y muchos otros, pues los árboles, además los árboles nativos tienen todos una tradición de haber sido usados como remedios, las hojas, las raíces maceradas con tal, del tepozán, bueno, el macpalzóchitl, el árbol de las manitas. ¿Alguien conocen el árbol de las manitas? Es un árbol extraordinario que se ha ido perdiendo porque a nadie le interesa el árbol de la... Nadie le interesa propagar una especie endémica que es una maravilla de bosque mesófilo de montaña, pero lo empezaron a llevar muy afortunadamente a la zona, Toluca, Michoacán, Oaxaca, qué sé yo, y de pronto ya no le interesa, como no está de moda y no es comercial y tal, entonces nadie lo está propagando y se está perdiendo, y tiene una flor que desafortunadamente no traemos una foto, una flor que es como una manita roja, y a lo mejor, bueno, lo han visto en algún, donde venden en los mercados hierbas, porque se usa para hacer un té para cuestiones cardíacas. Entonces, todos nuestros árboles tienen una gran tradición como medicinales también. Y bueno, esto de añaden plusvalía a una propiedad, yo me imagino que sí hay casas en algunos lugares de algunas ciudades en donde ya una casa que tiene un árbol o 2 árboles o 10 árboles valiosos, vale más esa casa por esos árboles. Aunque creo que todavía estamos un poquito lejos de eso, porque desafortunadamente tendemos más a, bueno, no tendemos, aquí sí no hablo en plural, como que todavía se tiende más a llegar, comprar un terreno, desaparecer los árboles, construir casas y luego plantar 5 árboles de moda enfrente que sean ficus o algo así, tristemente todavía, pero cuando nos caiga el 20 a todos, nos vamos a dar cuenta que hay países en donde los árboles añaden plusvalía a una propiedad. Esos no son todos los beneficios de los árboles, solo estamos comentando así como los más cercanos. Entonces, lleguemos a una conclusión, ya que vimos como el balance entre los requerimientos de los árboles y los beneficios de los árboles. Es increíble, ¿no? Dice un botánico francés que es maravilloso, que tuvimos todavía la suerte de que nos diera una conferencia recientemente. Dice que no hay ser más frugal que los árboles. Necesitan tan poquito y nos dan tanto a cambio. La conclusión a la que propio Ale llegaría, yo creo, es la que sigue. Bueno, este hermoso ser vivo al que desafortunadamente todavía encalaron, ese ser vivo es indispensable para nosotros. La que sigue, la conclusión es que los árboles realmente, si lo piensan, pueden vivir sin nosotros perfectamente bien, o sea, no les hacemos falta para nada, pero nosotros no podemos vivir sin ellos. Así, perdón, dígame. ¿por qué comentaste que tristemente está encalado? Encalado. Ahorita si quiere comentamos con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Comentamos dentro de un momentito porque sí es un tema muy importante. Entonces, la que sigue, por favor. Fíjense nada más. Bueno, este no es un árbol necesariamente en su medio natural, pero sí está en un medio rural. ¿Qué sucede con los árboles? Que nos fascinan, como decíamos al principio, nos maravillan y los traemos a las ciudades y nosotros los plantamos. Nosotros somos los que los plantamos en las ciudades. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo viven los árboles en el medio urbano? De veras no escogimos el lugar, es algo muy usual, es así. ¿Qué decíamos que necesitaban los árboles? Como comentábamos, los árboles no nos necesitan, pero si nosotros vamos y los compramos y los plantamos aquí, bueno, los árboles necesitan al menos que les demos aquello que requerían: agua, luz, espacio, ¿sí? Nada más con que les diéramos eso, y resulta que les damos un suelo de esta calidad, y miren sus raicillas, ahí andan haciéndole la lucha, ¿no? Por supuesto. La que sigue, por favor. Esto es un
poquito nada más como la situación. Contaminación de aire, suelo y agua. Necesitaban los árboles aire, suelo y agua, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que en la Ciudad de México no solo no solo la Ciudad de México, en las ciudades, no solo nosotros padecemos la contaminación, los árboles también, sí, o sea, sí pueden filtrar, sí pueden limpiar el aire, pero también padecen la contaminación. Otra vez regreso a los árboles de los camellones. Es que si lo piensan, los árboles de los camellones reciben todo el día por los dos lados contaminantes, están allí parados y no se pueden mover, ¿sí? Si ellos pudieran, a lo mejor no escogerían ese lugar. Pero entonces, gases, partículas, lluvia ácida, todo eso que decimos que nos hace daño a nosotros, bueno, les hace daño también a los árboles, nada más que ellos no se pueden mover. La compactación del suelo es quizá uno de los daños más graves que le pueden suceder a los árboles. ¿Qué es lo que pasa? Es que las raíces llevan unas funciones, tienen unas funciones importantísimas de anclaje, sí, pero también de absorción, también de conducción y también de reserva. En las raíces los árboles reservan recursos, allí guardan recursos. Y las raíces anclan al árbol y absorben el agua y las sales que tiene sales minerales disueltas. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando compactamos? Las partículas se juntan más unas con otras y entonces ya no pasa el medio aire, ya no pasa el medio agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los árboles, cuando compactamos el suelo, dejan de ser capaces de absorber agua y sus raíces también respiran, ¿sí? Entonces, la compactación del suelo es por todos lados. Si vemos la calidad del suelo, está compactado. Suelos, es como lo que vimos, esa foto que vimos. Hacen una cepa de 40 por 40 y ponen el árbol. ¿Qué había abajo? Escombros, de petate. Los suelos que tienen los árboles en la ciudad son de una calidad terrible. El riego, la gente no riega los árboles, la gente no piensa que, ay no, ya está tan grande que sus raíces han de andar por allá consiguiendo agua. ¿Cómo en dónde pues? ¿En dónde anda consiguiendo agua? En unos suelos así. A veces sus raíces no pueden pasar por lo compactado que esté el suelo. Fertilización, bueno, ni sueñen. Un árbol en realidad no necesitaría fertilizarse si estuviera en un lugar en donde se caen las hojas o en donde hay un ciclo, en donde se cae un árbol, se descompone, donde hay un ciclo de vida, digamos. Pero aquí hay árboles que lo requerirían porque son muy pobres en sustancias, en nutrientes, digamos, el agua que tienen, el agua a la que pueden acceder. ¿Qué otra cosa sucede? Si yo adoro los árboles, sin embargo, plantar un árbol cada 2 metros no es lo ideal. ¿Qué es lo que pasa? En los parques, en los camellones, en muchos lugares públicos, en las calles, los de alineación, plantan demasiados árboles, ¿sí? Entonces compiten unos con otros por espacio aéreo y por sus raíces también compiten por espacio subterráneo. Entonces, en muchos lugares hay sobrepoblación de árboles. ¿Cuál es la consecuencia? Tenemos árboles que de repente no nos explicamos. Flaquitos, con unas ramitas allá arriba que tratan de llegar a la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque los plantaron pues más o menos cada 2 metros y eran árboles que necesitaban 10 metros para crecer bien. Entonces, aunque no lo crean, hay sobrepoblación. Hay lugares en donde no hay ni uno, pero hay lugares en donde hay demasiados. ¿Demasiados para qué? Para que crezcan bien, para que crezcan a plenitud. Plantación en sitios inadecuados, esa sería, digamos, el origen de todo el problema, que ahorita lo vemos. ¿Qué pasa? Los plantan en sitios inadecuados y terminan interfiriendo con equipamiento e infraestructura urbana. Esto no quiere decir que yo esté diciendo que los árboles acaban interfiriendo. A veces el árbol ya estaba y le ponen un poste de luz allí junto, entonces el que está interfiriendo es el poste de luz y es los cables de media. O sea, no quiero decir que son los árboles los que terminan, porque muchas veces se dice en ese sentido, es que el árbol me está levantando la banqueta. No, espérate, es que plantaste una jacaranda en una banqueta de 3 metros de ancho
Y perdón, pero las jacarandas, su hábito de crecimiento es tener raíces superficiales y las raíces van engrosando. No es que sea el peor enemigo de mi casa que no, es que escogí la especie inadecuada. Pude haber plantado un árbol que no ideal para ese lugar. Entonces, bueno, derribos injustificados por muchas razones. Fíjense nada más que derribos injustificados, hay algunas delegaciones en donde la solicitud más frecuente que tienen es para derribo de un árbol. Y más que de seguridad, o sea, la solicitud más frecuente es para el derribo de un árbol, ¿sí? Y eso lo hacen los ciudadanos. Y fíjense lo triste, es que la mayoría de las veces es por causas que podrían remediarse, ¿sí? Causas que se podrían remediar con un manejo adecuado del arbolado, pero muchas veces el origen es la plantación inadecuada. Y fíjense qué triste, muchas veces la gente pide un derribo porque me tira basura, ¿sí? Así, auténticamente porque me tiran basura. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. A los árboles, increíblemente, de los daños más graves que padecen son los daños por obras públicas y privadas. Esto quiere decir construcción privada, construcción de casas, construcción de edificios y construcción de vialidades, no se tiene conciencia todavía de cuánto daño les hacemos a los árboles. Pensamos que los respetamos porque respetamos su tronco, porque pasamos por ahí junto. Y 2 o 3 años después el árbol empieza a ponerse mal, a amarillarse, no sabemos qué le pasa, y resulta que, sí, hace como 3 años le hicieron aquí una vialidad. Y bueno, es que los árboles tardan, como les comentaba yo, tienen reservas, entonces tardan un cierto tiempo en empezar a reflejar lo que les pasó allá abajo, ¿sí? El daño que les hicimos tardan tiempo en reflejarlo. Corte indiscriminado de raíces, dígame usted. Ahorita que está tocando el de derribanito de árboles, ahí en satélite están ahorita por derribar 60 árboles para hacer una salida del periférico que se llama el circuito metalurgista. A ver si usted puede hacer algo. Es terrible porque fíjese que sucede como todos los días y por todos lados, ¿no? El derribo, que a lo mejor pudiera optarse por algo más, pero es muy triste, ¿no? Y además son árboles enormes que tienen ahí 50, qué barbaridad, años. No, qué barbaridad. Y entonces se está peleando porque no, pero no sé si ustedes... Pues hay que pelearlo, todos nosotros. Quiere comunicarse a la de manera... para apoyarlos. Muchísimas gracias por la información. De manera siempre racional y siempre bien fundamentada, siempre bien apoyada, digamos, hay que defender estas causas, ¿verdad? Corte indiscriminado de raíces tiene un efecto increíble que de repente, no sé si se acuerdan, hace como un mes hubo unos vientos terribles y salió en las noticias, se cayeron 120 árboles o quién sabe qué. Bueno, solo hay que ir a ver a los árboles. La grandísima mayoría de esos árboles que se cayeron tenían una banqueta nuevecita junto, ¿sí? Llegan los de obras, cortan con el hacha las raíces, ponen su cemento limpiecito, bonito, precioso y dejan al árbol sin anclar. Entonces, bueno, como siempre somos nosotros los que terminamos por ocasionar lo que después, ¿saben qué? Lo que pasa es que después, qué horror, pues la gente no quiere tener árboles juntos, pues si a mi prima, a mi hermana se le cayó encima su árbol, ¿no? Entonces nada más es cuestión de manejo. La que sí, perdón. Bueno, el deterioro voluntario e involuntario, eso lo conocemos todos, el vandalismo, y en realidad no existe un verdadero programa de manejo que proporcione un verdadero mantenimiento. Las delegaciones piensan que darle mantenimiento a los árboles es podarlos y luego los podan mal. Eso no es cierto. El manejo del arbolado urbano es toda una ciencia, pues hay que aprender a manejar el arbolado urbano con arboricultura, que es la ciencia que se dedica al arbolado urbano.
Y entonces, bueno, todo esto que les comentamos, la compactación, el daño, como tantas agresiones, terminan por debilitar tanto a los árboles, que entonces las plagas y las enfermedades son las que finalmente destruyen al árbol. Pero si vamos hacia atrás nos damos cuenta que no fue la plaga la que llegó y mató al árbol, fue toda una suma de daños lo que finalmente hizo que llegara una plaga, la que sigue. Entonces, si tratamos de hacer como un resumen de todo esto que hemos comentado, plantación inadecuada. La especie adecuada en el lugar adecuado, esa es como la norma que tenemos que tener. La especie adecuada en el lugar adecuado. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué lugar tengo? Ahorita lo vemos. Daños por actividades de construcción, podas inadecuadas, desmoche, que es un tema importantísimo, plagas y enfermedades, muérdago, que es un tema ahorita, pues, que está como muy de moda porque lo pusieron de moda hace 15 días, nada más que el muérdago lleva 12 años creciendo en el Distrito Federal, de repente nos brincó, pero... ¿Muérdago es una especie? Es una planta parásita, esa es cúscuta, ahorita la ausencia de un programa de manejo y la normatividad vigente, que la normatividad vigente tiene dos problemas, unas lagunas terribles, ¿sí? Hay normas, pero no hay los reglamentos que las refuercen, la ley, pero que no tiene una norma, sí, hay lagunas gigantescas que no nos permiten entonces defender algunas causas, digamos. Y la otra es que la normatividad que sí tenemos no se respeta. Entonces, bueno, esa parte también hay que trabajarla muchísimo. Lo que sigue. Y la arboricultura, que es la ciencia y la práctica del cultivo, cuidado y manejo adecuado de los árboles urbanos. A eso se dedica la arboricultura. La que sigue. Muy rápido vemos nada más. En la cuestión de plantación, es básica la cuestión de la plantación, porque de eso depende el futuro de toda la vida de ese árbol, ¿sí? ¿Cómo es un árbol? Un árbol tiene ramas, tiene tronco, tiene raíces. Las raíces no llegan tan profundo como uno quisiera pensar, que comentábamos, sí han de andar las raíces por allá buscando agua. No, las principales raíces se encuentran en los primeros 30 centímetros debajo de la superficie del suelo. Entonces, la raíz pivotante que dicen, no te preocupes, la raíz pivotante que tienen los pinos, no, la raíz pivotante, como plantamos los árboles en las ciudades, no es como la raíz pivotante en el bosque, ¿sí? Esa raíz nace y crece y ahí sigue. La raíz pivotante en la ciudad, casi siempre cuando viene en un contenedor así, el pino, el cedro, ¿sí? La raíz pivotante ya no existe. En otros árboles, en otros casos, la raíz pivotante termina por reabsorberse y bueno, entonces tenemos las raíces. Hay que pensar en los hábitos de crecimiento de las especies. Cuando queremos plantar un árbol, es un acto trascendente, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta todo eso, la que sigue, por favor. Hay que pensar, hay formas, hay tamaños, hay árboles columnares, cónicos, no podados, no hechos bolita, ¿no? Sino ese es su hábito, esa es su forma, esa es su estructura. Entonces, ¿qué es lo que quiero para enfrente de mi casa? Quiero algo que tenga flores, quiero algo grande, hay el espacio, ¿sí? La que sigue. Lo quiero monopódico, es cuando es columnar, simpódica es cuando son. Estas casi todas las monopódicas son coníferas y esos casi todos son árboles de hoja ancha, como los conocemos. La que sigue. Este es como el triángulo para la selección de la especie adecuada. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero de ese árbol? ¿Qué especies hay de las que pueda yo escoger? ¿Y cómo es el sitio? ¿Sí? Todo eso hay que tomar en cuenta para plantar un árbol. Si plantamos la especie adecuada en el lugar adecuado, a futuro vamos a tener muchos menos problemas. Y bueno, hay toda una técnica para plantar un árbol, ¿sí? El árbol, bueno, esto no lo vamos a ver, pero hay una técnica, la que sigue, que es mucho más bonita. Llegará un día en que plantemos adecuadamente los árboles, como deben plantarse, árboles bien hechos. Estos árboles son árboles que fueron bien hechos en un vivero,
¿sí? Derechitos, un solo tronco, bien buen andamiaje. Son árboles que están producidos para estar bien en un lugar de una ciudad. La que sigue, bueno, cuando podamos programar así, tener así los árboles que plantamos, no debemos plantar arbolitos así, hay que plantar árboles ya que se aguanten a sí mismos, que tengan un tronco, y de todas maneras a veces requieren un pequeño tutoreo, pero es mínimo. La que sigue, bueno, estos son arbolitos bien plantados. Imagínense qué maravilla en los centros comerciales, en los estacionamientos. Todo el mundo corre debajo del único arbolito que hay, ¿no? Es chistosísimo. Como alrededor de los árboles están todos los coches ahí. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Ahorita aquí un poquito la respuesta. Existen prácticas que llevamos 1000 años acarreando. Hace 1000 años, por una cuestión de horticultura, fruticultura, que aporcamos los árboles. Aporcar es hacerle un cerrito alrededor del tronco. Eso no le hace bien al árbol, es más, le hace daño. Entonces, pero son costumbres que tenemos y nos está costando mucho trabajo deshacernos de ellas. Pero está probado que no se debe de aporcar los árboles. Es una costumbre como muy de parque, ¿no? Así de cómo le aporcan en la tierra, le hacen como un cerrito alrededor. No le hace bien, el árbol empieza a crear raicillas que no le hacen falta. El árbol tiene un cuello y ese cuello hay que respetarlo porque es la estructura que divide el tronco de las raíces. El encalado, durante mucho tiempo se pensó que era muy bueno porque se hacía con caldo bordelés, ¿sí? Hace muchísimo tiempo, y también es una cuestión de fruticultura, pero se hacía con caldo bordelés. El caldo bordelés llevaba algunos ingredientes y cal, además, y entonces se ponía caldo bordelés. Se quedó la costumbre de la cal, nada más. Ahora ya ni es cal, ahora es pintura vinílica, o sea, es nada más para que se vea blanco. Fíjense qué terrorífico lo que es ir llevando una costumbre, ya ni sabemos por qué, ya hasta pensamos que se ve bonito, y que si no está encalado no se ve limpio, y que si no está encalado se nos van a esconder detrás del árbol y nos van a... ¿Sí? Son esos hábitos de los que es importante. ¿Qué sucede no con el caldo bordelés, que tenía su sentido, sino con la cal? Lo que pasa con la cal es que, primero, si el árbol no es suficientemente leñoso, puede llegar a quemar. Si es un árbol joven y todavía no es suficientemente leñoso, puede llegar a quemarlo. Pero la cal se queda allí y poco a poco la lluvia y el tiempo la van bajando al suelo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el suelo se alcaliniza. A los árboles no les gusta el suelo alcalino. El árbol necesita un pH neutro, ¿sí? Entonces, lo que sucede... Dígame usted. Bueno, supuestamente se sabe que el encalado es para que no se suban las hormigas. Entonces, ¿y usted ha visto las hormiguitas? En vez de eso, ¿qué se puede poner? Usted ha visto, ahorita le digo, usted ha visto las hormiguitas subiendo encantadas de la vida, blanco, y se ve el caminito de hormigas que pasan felices, encantadas de la vida, se mueren de la risa. Le doy una receta simpática para las hormigas, para los árboles. Fíjense que, no sé por qué razón, si usted toma un tramito largo de plástico, de preferencia como grueso, como el que se usa para envolver los cuadernos de los niños, de ese que se llama cristal. Bueno, le hace usted como unas frunciditas chiquitas, como si fuera una faldita de esponjadita, y con un alambrito de estos verdes se lo pone al árbol en un lugar en donde no haya una rama, una otra rama, sino esté todo limpiecito el tronco. Le pone usted una faldita, como así de ancha más o menos, una faldita, queda el árbol con una faldita que se ve, en todo caso se ve chistoso. Las hormigas suben, llegan, bajan y ya no saben subir otra vez para arriba de la faldita. Entonces es increíble, porque en Morelos, por ejemplo, que en una noche las hormigas se pueden comer un árbol. Increíble, dejan las mordidotas así.
se pone la faldita y uno ve al día siguiente cómo el árbol pudo recuperar algunas hojas y ya no hubo hormigas. Esa es una receta muy simpática, porque aparte no tiene nada tóxico. Así que es interesante. Es interesante. Bueno, ese es en cuanto a, dígame usted. Perdón, dígame usted. En referencia al encalado, yo sí encalo los árboles del camellón. Ajá. Tenemos un camellón adoptado por la delegación de Michoacanes que nos corresponde. Ajá. Y los vecinos todos de esa cuadra tenemos adoptado ese camellón. Entonces Ya. nosotros nos ocupamos de ese camellón y sí lo encalamos. Pero nosotros, por ejemplo, le echamos cal, pintura, sal de grano y nopal. Bueno, ¿saben qué? Déjenme contarle una cosa muy interesante. Fíjese que los árboles respiran por el tronco. Cuando uno pone nopal y sal, este preparado que ustedes están haciendo es una maravilla para impermeabilizar. Imagínense nada más, los árboles tienen poros en el tronco que se llaman lenticelas. Los árboles respiran por el tronco, ¿sí? Entonces, cuando uno les pone, imagínense, un impermeabilizante en el tronco, uno le está impidiendo al árbol respirar. Es muy interesante que ustedes... ¿Saben qué es la maravilla? La maravilla es que haya grupos como el de usted, como el que aquí nos reúne, que después pueda multiplicar las cosas increíbles que uno aprende todos los días. Sería muy interesante que usted les platicara, que usted se enteró que un arborista le platicó que cuando la cae se cala al suelo, atrapa los nitrógenos. Aquí los químicos nos podrán explicar mucho mejor, pero inicialmente el suelo se alcaliniza por algo muy simple, le estamos tirando cal, y a casi ninguna planta le gusta un suelo alcalino, ¿sí? Pero le impide al árbol... Las plagas. ¿Mande? Las plagas. Las plagas llegan por arriba, las plagas llegan volando. La mayoría de las plagas llegan volando. ¿Saben que los azotadores es parte de esa maravilla de la biodiversidad? Los azotadores que llegan y hacen su capullo en los árboles se convierten en mariposas. Entonces, se meten hasta la cárcel. Bueno, yo el año pasado sí tuve como 5 mariposas en el estacionamiento. ajá, qué maravilla. Qué lindo. Bueno, sabe que sería muy importante que le comentara usted a Participación Ciudadana en Benito Juárez que le echen un ojito a la norma ambiental 006. Ya está prohibido encalar los árboles. Entonces no es conveniente. No es conveniente, es malísimo. Es malísimo. Gracias. Fíjense qué interesante que se den estas conversaciones. Todos resolvemos como las dudas, ¿no? El cajeteo es otro tema que no es bueno para los árboles, que es escarbarles alrededor para hacerles un cajetito. Es bueno, si el árbol está a su nivel, hacerle alrededor un cajetito con algo, con mulch, con algo alrededor, pero que para captar el agua, pero no escarbarles para hacerles, porque así le dicen los jardineros, hay que cajetear los árboles. Cajetear quiere decir escarbar, ni hay que subirles ni hay que bajarles, los árboles tienen su nivel de suelo. El barrido que ya les platiqué y el desmoche. A partir de aquí vamos más bien a ver imágenes. Todo esto ha sido como toda una parte teórica que es importante conocer con palabras, pero a partir de aquí yo quisiera mucho que vieran las imágenes. Para mí estas imágenes son muy impresionantes, pero pasa lo mismo que con el encalado y con todas estas prácticas que hemos ido platicando, que es como tan usual, lo vemos y no nos impresiona. Para mí el desmoche es algo que así me duele de verlo, pero nos hemos acostumbrado. Entonces es muy importante que nos empecemos a acostumbrar a que eso no es bueno para los árboles, y les voy a platicar por qué. Este es un tema muy rápido. ¿Alguien lo reconoce? Es el de Coyoacán, ¿no? No se oye no alcanzan a oír mi voz. ¿Es el de Coyoacán? Sí, ¿verdad?
A ver, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, ¿sí? ¿Alguien conoce este? Es un nogal que está en la glorieta de los coyotes. Si ustedes lo ven, parecería que está muy entero, que es un árbol muy entero. Pues fíjense nada más, esta parte de aquí, ustedes la ven rara, la ven diferente. Esta parte es como otras hojas diferentes. Este árbol está aquí en verano, nada más que este árbol, ay, muchísimas gracias, qué amables, muchas gracias. Una disculpa, me hubieran dicho antes que no me escuchaban. Están al lado. Perdón. Bueno, pues gracias por acercarse, en verdad. Miren, este árbol es un nogal. Los nogales son árboles que pierden la hoja en el otoño. El invierno lo pasan sin hoja y en primavera vuelven a echar hoja. Así son los nogales. Pues resulta que este nogal en particular tenía muérdago allá arriba. Muérdago es una planta parásita que termina por matar a los árboles. Resulta que tenía muérdago en la parte superior. Ese invierno perdió las hojas, el árbol, la que sigue. Todo esto que ustedes ven es el árbol ya sin hojas, pero eso que está allí es muérdago, es una planta parásita. La habían dejado crecer durante años, ¿sí? A ver, una pregunta. Dígame. ¿El muérdago es igual que el pasle? No. Ahorita el muérdago, el pasle es la cúscuta, ¿no? Es uno anaranjado. Es anaranjado, es diferente. No, ese se llama Tillandsia recurvata, es una planta epífita, ¿sí? No es parásita, es epífita. No, es como nosotros con los monos, o sea, un poquito de familias diferentes. Entonces, fíjense que en este momento la delegación que sería responsable de este árbol debió de haber dicho qué maravilla es ahorita cuando hay que controlar el muérdago. Uno se puede subir a un árbol a controlar muérdago, quitar el muérdago y el árbol debe de quedar entero, porque uno lo que hace es quitar el muérdago, nada más la planta parásita, pero dejar al árbol entero. Las ramas que tienen muérdago. Exacto. No Pero ¿qué creen que hizo la delegación? ¿Sí? Eso es un horror, o sea, ese es un horror. No había necesidad de hacer eso y la delegación lo desmochó. Eso ya está en la norma, está prohibido desmochar a los árboles. Pero bueno, a veces lo que esté prohibido en la norma no nos importa. ¿Se acuerdan que hablábamos de la normatividad? Dígame usted. Nosotros vivimos en la refinería Miguelina de Portula. Ajá. Los pinos, a los pinos de la refinería tienen, yo no sé qué es como una bolita, como si fuera una esferita, que es como, yo no sé si es una planta. Es muy probable que sea un muérdago, pero un muérdago enano. Pero todos los pinos tienen. Es muy probable. Hay Se una. pasan de casa, o sea, como están pegados los pinos, se van pasando. Es muy probable que sea un muérdago enano. Es que ahorita estamos Y en el teniendo. bosquete ya también todos los pinos tienen, y se están secando. Exactamente. Es que el Entonces, muérdago. ¿qué se puede hacer para combatir eso? Miren, los muérdagos enanos son un poco más difíciles porque surgen como de la. No sé si vamos a ver. Ahorita seguimos platicando del muérdago. Saben, pero lo interesante es que un poquito ustedes se orienten, ¿no? Ok, es muérdago. Yo podría pensar, salvo que lo viera, o que me mandara usted una foto, o qué sé yo, hay 1500 especies diferentes de muérdago en el mundo. ¿Se imaginan ustedes? Especies. Entonces, bueno, puede ser cualquiera. Hay una variación entre muérdagos tropicales o verdaderos y muérdagos enanos. ¿Sí? Los muérdagos enanos son los que atacan a las coníferas normalmente. Podría ser Arceutobio, o sea, estaría yo inventando ahorita. ¿Y qué lo quitas? Hasta no ¿Lo verlo. arrancas o qué? Se debe de quitar porque el muérdago le va quitando agua.
El muérdago es una semilla que cae. Vamos a verla. La que sigue. A ver, el desmoche, si les importa, es justo lo que sigue. El desmoche que vimos no es una técnica de poda, no es como que mi jardinero, ese es el estilo, no. No, el desmoche no es una técnica de poda. ¿Por qué? La que sigue. Ese es es un horror. La que sigue. Esa es como muy ordenadito, pero fíjense ustedes, aquí fue desmochado anteriormente, lo podemos ver claramente. Aquí lo desmochó, ¿sí? Entonces, sí, muy ordenadito, pero el desmoche no se lo quita a nadie. La que sigue. Fíjense el desmoche que padecemos todos los días en las ciudades, los desmoches por espectaculares. Ahí está el espectacular y miren qué casual. Aquí viene y tuc, así, cortaditos todos para que se vean los espectaculares. Es terrible, ¿sí? Pueden quitarle al árbol 20 años, 40 años de crecimiento así para que se vea un espectacular. Es terrible. La que sigue. ¿Por qué el desmoche daña los árboles? Bueno, ya comentamos en dónde hacen los árboles, en dónde producen azúcares, ¿sí? Con la fotosíntesis en las hojas. ¿Qué pasa cuando yo a un árbol le quito el 100% del follaje? Ya no tiene dónde elaborar azúcares. Los azúcares es lo que alimenta, es lo que el árbol desdobla en otras sustancias para realizar todas sus demás funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no tiene hojas? Se muere de hambre. Echa mano de sus reservas, esa es la verdad. ¿Se acuerdan que comentamos que los árboles tienen reservas? Pero tienen un límite las reservas. Y mientras así el ser más susceptible a cualquier plaga y cualquier enfermedad. El desmoche estresa a los árboles. Provoca la pudrición de los muñones. Cuando se corta así, el desmoche deja muñones. Esos muñones se pudren. Lo que sigue. Bueno, un árbol estresado es más vulnerable a infestaciones de insectos y a enfermedades. El desmoche puede provocarle al árbol quemaduras por el sol. ¿Por qué? Porque el follaje es el que protege. Si a veces los vemos como con llagas a los árboles, de que les quitaron el follaje y los quemó el sol. Bueno, el desmoche crea riesgos. Estos chupones que salen, que dicen, ay, mira qué vigoroso está el árbol, que le salieron esas ramitas. No, el árbol no estaba vigoroso. El árbol lo que pasa es que estaba tratando de sobrevivir, de crear otra vez hojas para poder producir otra vez azúcares. Entonces echó estos chupones, pero estos chupones, estas ramas, están pegadas a la corteza, se desgarran con mucha facilidad. Entonces, si ustedes tienen un árbol que fue desmochado y se le caen ramas, sí, es cierto, es porque está muy mal unida la rama, porque está pegada a la corteza. Entonces, esa es otra de las causas. La que sigue. La última no la dije, ¿verdad? No la leí. Bueno, eso es evidente, ¿no? Un árbol desmochado es un árbol antiestético. Fíjense nada más lo que les comentaba en la que sigue. Este es un árbol evidentemente desmochado. Fíjense qué feo. O sea, lo que sale, esto que les comento, esto, son chupones, son horribles realmente, son ramitas. ¿Por qué sacó esas ramitas? El árbol, cuando alguien lo desmochó hasta aquí, el árbol necesitaba crear hojas verdes urgentemente, ¿sí? Entonces crea estas ramitas, muchas se mueren, otras viven, pero sobre todo están débilmente unidas y son realmente feas, ¿sí? Son antiestéticas. La que sigue. El efecto del desmoche es un rápido crecimiento. Quiere crear verde, pero rapidito. Entonces sale y se ve muy vigoroso. Entonces por eso nos dicen, no, si es renovado. ¿Qué le dicen? Poda de rejuvenecimiento. No, de rejuvenecimiento, Dios mío, bueno. El desmoche es costoso. ¿Por qué? Finalmente es costoso porque acaba con el árbol, porque crece rapidísimo. La CFE desmocha, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la CFE? Desmocha, 4 meses después, pues ya otra vez están, otra vez hay que darle. Si podaran bien, podrían pasar hasta 2 años sin podar un árbol, ¿no? Lo que pasa es que desmochan. Bueno, el desmoche está prohibido por las normas técnicas, en verdad. Y saben que lo simpático es que existen alternativas al desmoche. Fíjense, no me digan que no es horrible. O sea, esto es una jacaranda que nunca más en su vida va a aparecer jacaranda. ¿Por qué? Porque los chupones son horrendos, porque son verticales, porque salen así, quieren tener hojas, no quieren ser bonitas, ¿no? Y esto que les comentaba,
Si yo me agarro de aquí y jalo, me quedo con la rama en la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es demasiado peso. Aquí seguramente era un tronco, lo cortaron hasta aquí, le salieron todos esos chupones. Es demasiado peso para ese pobre tronquito, ¿sí? Entonces, bueno, el desmoche es horrendo, lo que sigue. Y la alternativa es la poda, ¿sí? La poda correcta. Existen maneras correctas de podar. Se puede podar, ¿qué me comentaba la señora? Me comentaba que se le entran por la ventana los azotadores. Es cuestión de hacer una poda de reducción a la rama que se acerca más. Sí, casi todo se puede remediar con poda correcta. La que sigue. Vamos, más bien me gustaría ver un poquito la anterior. Es la eliminación selectiva. Nosotros seleccionamos la rama, no pasamos y cortamos todo. Seleccionamos para resolver un problema, ¿sí? Un propósito específico. Nunca se debe de quitar una sola rama sin un propósito específico. ¿Para qué quiero cortar esta rama? ¿Sí? La que sigue. Para reducir las interferencias entre el arbolado y los demás elementos urbanos, ¿sí? Para que no me tape la luz, para que no se trepen. Es que estoy dando como las causas que la gente dice, se me van a subir al balcón, bueno, se puede podar para que entre más, se puede podar absolutamente casi para todo, para mejorar las condiciones de salud del árbol mismo. En este caso sería, por ejemplo, para quitar ramas secas, ramas plagadas, ramas con muérdago, etcétera. Podemos mejorar la estructura de un árbol. Podemos cortar, por ejemplo, una rama muy pesada para reducir riesgos, ¿sí? Para reducir el potencial de falla estructural, para reducir la sombra y la resistencia al viento. Muchas veces el árbol está demasiado tupido y entonces es como un efecto de vela. Queremos que pase un poquito más de aire, entonces podemos aclarear un poquito el árbol para que pase el aire. Y bueno, en nuestro caso no, porque para influir en la producción de flores o frutos hay diferentes técnicas de poda. La que sigue. Un poco lo que les comentaba. Yo veo el árbol que también está encalado, miren ustedes, es que sí, es un hábito del que nos hicimos así a través de muchos años. Casi siempre cuando iba a llegar el presidente municipal a algún lugar, un día antes pasaban pintando guarniciones, encalando los árboles, ¿sí? Es el tipo de cosa que creemos que resulta muy bien. Nos va a costar mucho trabajo irlo lavando de nuestras costumbres. Vemos un árbol y decimos, bueno, ¿qué interferencias hay con el medio? ¿Ven ustedes? Ahí están los cables de media. Esta rama es larguísima, tiene mucho peso, pasan los coches. Entonces observamos el árbol y decidimos qué poda, podemos reducir esta rama correctamente para quitarle peso y reducir riesgo. Pero vamos a decidir qué poda necesita este árbol, no todos los de la cuadra, la que sigue. Cada árbol es un individuo, ¿sí? Cada árbol y requiere algo diferente, un tratamiento diferente. La que sigue. Mientras menos follaje se le quita al árbol, es mejor porque rebrota menos, porque está en equilibrio. Entonces, si le damos una poda, a eso sí, jamás debe quitarse más del 25% del follaje de un árbol. ¿Qué pasa? Si nos pasamos, desequilibramos y entonces el árbol echa más follaje porque lo que necesita es estar en equilibrio todo, sus raíces con su follaje. La que sigue. Y algo importante, los árboles tienen, ya vimos, una forma de copa y una estructura. Siempre debemos respetar la estructura de sus ramas y la forma de su follaje. Aunque lo reduzcamos, ¿sí? Tenemos que seguir respetando, es la forma característica de su especie. Así son las jacarandas atormentadas, ¿no? Los fresnos, ¿cómo son los otros? Cada uno tiene una forma y una estructura características de su especie. Eso no es, eso no puede ser posible. Una pinácea, una conífera, que la haga uno, sí, claro, es cónica, pero así no son, ¿no? Y con este troncazo y un arbolito tan chiquito, así no es. Eso no es hermoso, pues. Un hule, ¿cómo son los hules? Si queremos un arbolito chiquito,
compremos un arbolito chiquito. Hay un montón de especies chiquitas, ¿sí? Bonitas de por sí. Entonces, sí, ¿se acuerdan de la selección de la especie, ¿no? La que sigue. Esto es horrendo, pues estas son las podas que hacen estas de elevación, en donde, ¿qué queda? Ya prácticamente no queda estructura del árbol. ¿Qué pasa? Es muy fácil que este árbol falle aquí. Mecánicamente es un árbol inestable, ¿sí? Entonces, estas son las podas a las que nos tienen acostumbrados y esas podas no son correctas, ¿sí? La que sigue. Fíjense nada más la delegación Benito Juárez, justo que también es mi delegación, ¿sí? Y esta es una poda de elevación de copa. Se supone que es una poda correcta, ¿vale? Así le dicen, o sea, así es. Es poda de elevación de copa, técnicamente es una poda de elevación de copa. Pero entonces, ¿qué hicieron? Le quitaron el 80% de las ramas y dejaron un 20% del follaje acá arriba. Estos árboles son altamente inseguros desde el punto de vista mecánico y desde mi punto de vista altamente antiestéticos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El árbol va a echar chupones todo aquí abajo porque no tiene un equilibrio de follaje. ¿Y cómo son los chupones? Son horribles. Ya no van a volver a ser ramas agradables como estas, así retorcidas. Van a ser unas ramas verticales porque el árbol va a estar... ¿Ven ustedes todos los cortecitos que tiene aquí? Sí. Fue para que entrara luz, ¿sí? Eso no se vale. Esto no es una poda correcta, ¿sí? Esta es una poda correcta. Una poda correcta tiene que tener a un podador profesional. Y a un podador profesional se tiene que poder subir a resolver, esto que les digo, resolver los problemas, las interferencias, me quita luz, todo eso lo tiene que poder resolver. Así, él está allí acortando, reduciendo una rama, no desmochando, él está profesionalmente podando. La que sigue. Ese es un corte correcto. Un corte correcto tiene que no debe de dar un muñón, debe respetar la arruga y el cuello de la rama. La que sigue. Porque entonces el árbol hace otra de sus funciones maravillosas, que es la compartimentación. El árbol cierra esa herida, ¿sí? Así. ¿Cuándo es un corte correcto? Esos son cortes, esa es compartimentación de cortes correctos. Así reacciona el árbol. La que sigue. Cuando necesitamos reducir una rama, nosotros podemos cortar aquí, podemos cortar aquí. Siempre tenemos que dejar una punta, ¿sí? No debe de quedar hasta un muñón. La que sigue. Fíjense el corte cómo fue. Entonces, ¿qué pasa? Viene aquí todo lo que viene del árbol, en el gilema, en el flow. Todo el sistema vascular continúa y sigue por aquí. Y si llega hasta la punta. Si es un muñón, bueno, el sistema vascular no sabe qué hacer llegando al muñón, echa chupones, se pudre, es un descontrol para el árbol, ¿sí? La que sigue. Una poda correcta tiene que llegar, ahorita este es muérdago. Si nosotros observamos con cuidado, esta jacaranda estaba empezando a echar hoja, eso es lo que pasa, pero aquí vemos una masa, aquí vemos una masa, aquí vemos de hojas diferentes, ¿sí? Esas masas son masas de muérdago. Una poda correcta debe de poder quitar, debe encontrar un árbol así, tiene muchas ramas secas, unas ramas agachadas y tiene muérdago. Y tiene que quedar así. O sea, es el mismo árbol entero. Ya no tiene ramas colgadas, ya no tiene ramas secas, ya no tiene muérdago, pero el árbol está entero, ¿sí? Estructuralmente entero, la forma también. Ya no tiene un montón de cosas indeseables, pero el árbol está entero. La que sigue. Este es un árbol que estaba tenía ramas muy largas, todas estas tenían demasiado peso, y el árbol estaba muy tupido. Entonces, ahí anda alguien trepado, miren. El árbol es este, y el árbol tiene que poder quedar así, entero. Tiene menos ramas, entra más luz, pasa el aire, entra luz también más aquí abajo. El árbol está entero, fue podado, le acortaron las ramas, pero el árbol quedó entero. La que sigue. Esta es una cosa maravillosa. Este es un árbol muy mechudo y muy riesgoso. Es un eucalipto además. Todas sus ramas salen en el mismo lugar, que es aquí.
Y entonces había que reducir peso para reducir riesgo, ¿sí? Con este árbol tan riesgoso se hizo este árbol que ya, imagínense ustedes, esta rama llegó hasta aquí, esta hasta aquí. El árbol se ve entero, ¿sí? El árbol se ve armonioso, el árbol está entero, nada más que se redujo el riesgo, quedó un árbol hermoso. Entonces, para que vean ustedes qué tenemos que esperar de una poda. Una poda tiene que dejar un árbol hermoso. ¿La que sigue? Ese es en el eucalipto precisamente, por ahí anda, ¿sí? Y que lo que les comenté, ¿cómo es una poda de reducción? Yo puedo cortar hasta aquí, puedo cortar hasta aquí, puedo cortar hasta aquí, puedo cortar hasta aquí. Tengo que cortar hasta una rama suficientemente gruesa para poder tomar la acción, la función apical. Miren, lo que decidió él fue cortar hasta esta. Es una rama estupenda, ¿sí? Que tiene un buen grosor y tiene como otra vez esa apariencia natural, ¿sí? El árbol. La que sigue. Bueno, esto solo se los menciono. Esta es la norma de la que he estado yo hablando. Es la que habla de poda, de reducción, poda de limpieza, poda de todo. Esto, como oyeron por ahí, hemos intentado formar parte del grupo de trabajo para tener normas cada vez mejores, a ver si las vamos respetando. La que sigue. Este es el otro tema terrible. Yo no sé si ya me pasé mucho, me regalan unos 15 minutos más. Sí, claro. ¿No les importa? Bueno, esto es algo que vemos cada vez con más frecuencia. Lo vemos afuera, como aquí, pero adentro ni nos imaginamos las cosas que pasan. Esta es una casa unifamiliar que fue vendida, ahora van a ser un edificio, como sucede en todos lados no creo que no solo de esta ciudad. Y entonces discretamente, un domingo por ahí o un jueves santo, aparecen y rapidísimo. Uno no sabe lo rápido que se puede derribar un árbol, es aterrador. Un árbol que tardó 30 años en crecer se puede tirar en una hora, hora y media. Entonces aparecen y el árbol desaparece. Ese es otro caso. Es un hule que era un hule divino. Divino. Y había ahí una casa unifamiliar. Estaban construyendo el edificio y decidieron que era el momento para derribar ese un domingo, para derribar ese árbol. Ahí ya no está. ¿Sí? Ya desapareció el hule. Y entonces lo que siguió fue esto. Ya está en preventa. Ponen un montón allí de arbolitos, sí, y de cipreses además mal plantados, porque como les digo, ni los cipreses aguantan estar tan cerca unos de otros. ¿La que sigue? Tan cerca de las paredes que los ponen siempre. Y eso es totalmente incorrecto, totalmente. Se piensa que se van a dar cerca de la pared, no es correcto. Yo tengo una pregunta, Diana, un poquito de atrás. A los troncos de algunos árboles ya les brotan hojitas abajo. Eso se llaman brotes. Yo aprendí hace mucho que esas hay que quitárselas. Totalmente. Sin embargo, antes de quitárselas hay que pensar la causa. Eso se llaman brotes epicórmicos. Okay. Casi siempre el árbol nos está tratando de decir algo con los brotes epicórmicos, ¿sí? A veces nos está diciendo algún estrés, algo está pasando arriba, algo está pasando abajo, que el árbol está activando yemas. Si está activando lugares en donde nos quiere decir algo. Entonces sí hay que quitárselos, pero siempre hay que pensar primero, voltear, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué me está diciendo el árbol? ¿Sí? ¿Y qué te puede decir? Te puede decir, por ejemplo, que está pasando algo allá arriba, te puede decir que tiene... algo allá arriba? En el follaje, perdón. Está pasando algo en el follaje. Se está muriendo, por ejemplo, una rama. Cuando hay desmoche, se activan brotes epicórmicos en todo el árbol, no solo allí en la orilla en donde se desmochó. Entonces nos puede estar queriendo decir que se está muriendo su follaje, y entonces el árbol tiene como la misión, como todos, ¿no?, de conservarse vivo. Quiere conservarse vivo. Entonces cuando está empezando a fallar, se están secando ramas allá arriba, el árbol nos echa a andar brotes epicórmicos acá abajo para tener hojas verdes, ¿sí? Cuando un árbol ya va de retirada, cuando ya se está muriendo, empieza a bajar, tiene muerte descendente y empezamos a tener abajo brotes epicórmicos, ¿sí? El árbol está tratando de echar... ¿O sí? No, cuando un árbol ya está en su declinación,
Pero Para si comenzar, está verde y está bien y salen esos brotes. hay que quitárselos, pero sí hay que prestarles, si son muchos. Mire, por ejemplo, hay especies que tienden a hacer su hábito de crecimiento, por eso es tan importante conocer especies. Tienden a hacer brotes epicórmicos, pues todos los sálix, los sauces, por ejemplo. Hay algunas especies que hacen fácilmente brotes epicórmicos. Hay que quitárselos, porque sí, porque hay que conservar limpio el tronco, y bueno, la teoría dice que después de la horqueta principal, allí ya hay que dejarle incluso brotes epicórmicos, pero como dijimos, cada árbol es un individuo, hay que observarlo. Hablando de obras, las obras privadas son terribles, pero las públicas, no sé qué así, yo creo que son peor. Bueno, los árboles no existen, ahí los tiran, los convierten en basureros. Ese estaba vivo, pues, ese estaba en pie, y decidieron acumularle allí todos los fierros de la construcción. El que sigue, pasa la maquinaria, los daña, deja heridas abiertas. Imagínense ustedes nada más lo que platicábamos, eso tiene cal, cemento, todo lo... Aparte, esto tiene un dato interesante, aquí, La banqueta. esa es una guarnición, van a construir una guarnición. Para construir guarniciones tienen que anclarlas por lo menos 40 centímetros, ya se llevaron todas las raíces, o sea, yo puedo estar segura que este árbol es un árbol de riesgo, solo por el hecho de que le excavaron 40 centímetros allí. Así de terrible. ¿Se puede caer? Totalmente, porque le pueden haber cortado anclaje de este lado. Luego, si este camellón tenía el paso para peatonal de este lado, pues ya le cortaron el anclaje de este lado también. Entonces tú calcúlale cómo podemos ir incrementando el riesgo. La que sigue. Ese con un aire se va a caer. Podría ser. Se empapa mucho. Son de esos que pasan en las noticias, ¿no? Y dicen, ay, qué horror, los árboles son horribles. No, lo que pasa es que les pasan cosas en la vida, ¿no? Los daños ocasionados por las actividades de construcción representan una de las principales causas de muerte y o de deterioro de los árboles en las áreas urbanas. La que sigue. Compactación, que decíamos hace rato, es uno de los daños más graves. Compactación, porque entonces ya no pasa el aire y ya no pasa el agua entre las partículas del suelo. Se limita la disponibilidad de oxígeno y se ocasiona la acumulación de dióxido de carbono y otros gases. Miren ustedes allí las raicillas tratando de pasar por el medio. Y así es normalmente el suelo en las ciudades, ¿no? Así es el suelo. La que sigue. El corte de raíces es otro daño y es lo que comentábamos ahorita. Nosotros cortamos así. Ay, bueno, solo fue una zanja. Sí, nada más que en esa zanja nos llevamos, si cortamos una raíz así, podríamos estar cortando kilómetros de raicillas absorbentes, ¿sí? Aunque solo sea una raíz así. Díganme. Yo sabía que así como está el follaje, están las raíces. Pueden ser hasta el doble. Ajá. Hasta el doble de lo que es. El follaje tiene hacia abajo lo que llamamos el área de goteo, ¿sí? Pero las raíces se podrían extender hasta 2 veces más esa superficie, imagínense. Y hacia abajo no es exactamente el reflejo, hacia abajo es como les comentaba, es más bien mucho superficial, luego unas raíces oblicuas y unas cuantas raíces verticales de anclaje. Los cambios en el nivel del suelo son gravísimos para los árboles. ¿Se acuerdan que les comentaba yo? Los árboles tienen un cuello. Hacia arriba y hacia abajo de ese cuello hace un daño terrible. Aquí decidieron bajarle porque decidieron que el nivel del suelo iba a ser eso. Le cortaron aquí todo para bajarle un tanto así. El nivel del suelo de esta casa de cultura quedó así abajo del árbol. Y bueno, claro que ellos habían oído la teoría de que había que equilibrar arriba y miren lo que sucedió. Entonces, bueno, y miren la bolita, esa es la bolita que dejaron que para conservar el árbol en el lugar. Es terrible, ¿no? ¿Dónde fue? Pero fíjense, no digo. Se dice el pecado y no el Se pecador. dice el pecado, pero no el pecador. La que sigue, en una casa de cultura. La que sigue, por favor. Fíjense nada más, pero miren, para que vean.
cómo en realidad es como tan generalizado la desatención al árbol. Esta es una casa, me atrevo a decir, o sea, es una casa donde se invirtió muchísimo dinero. Es una casa donde verdaderamente no se ahorraba en costos. Y nos mandaron llamar porque los encinos se les estaban muriendo. ¿Y qué creen que sucedió? Bueno, vimos y dijimos justo lo que les estoy comentando. ¿Será que el arriatito subió un poco? Hay encinos que son tan sensibles que con 10 centímetros que les agreguemos tierra pueden llegar a asfixiarse. Sí, entonces pensamos, a lo mejor fue el arriatito. No, le agregaron metros cúbicos encima y allá abajo está, y sin drenaje. Entonces, y se preguntaban por qué se estaban muriendo los árboles. Sí. Y encalado también. No, eso yo creo que fue el reflejo, no, ese fue el reflejo de la luz. Sí, no, era hacia allá abajo, la que sigue. Ese árbol ya está muerto. Entonces, ¿vale? Ese árbol ya está muerto, ¿no? Se murieron, Sí. se murieron. Eran, ¿cuántos encinos serían? 60, 70 encinos. Y todos Sí. se murieron. La gran mayoría, porque la gran mayoría los asfixiaron. Sí, dígame usted. Pero yo creo que es más que nada falta de información. Totalmente. Porque como dices, pudiéramos asegurar que se gastaron muchos recursos en esa propiedad, Sí. pero la falta de conocimiento y la falta de información Totalmente. los llevó a sacrificar estos pues árboles. Totalmente, sí. Lo cual me hace regresarme a una pregunta que tengo desde el inicio. Hay que decidir qué árbol para qué lugar. Ajá. ¿Cómo? La pregunta importante aquí es ¿cómo? Porque una guía que a mí, a lo mejor mal informada, me referencia es lo que comentaba la señora de la otra mesa. Alguna vez escuché por ahí que si el árbol es estos famosos pinceles, pues la raíz es literalmente angosta y hacia abajo, y si el árbol es muy frondoso, la raíz es muy frondosa. Esa sería una guía práctica que hasta el día de hoy yo hubiera pensado que es válida. Entonces, la pregunta que a mí me arroja que es ¿cómo decido qué árbol para qué espacio? Yo creo que ahorita sin ya tomar es... un curso pues, intensivo, claro está, ¿no? Yo creo que ahorita ya es bastante más fácil. Ahorita, bueno, en todo caso, por ejemplo, hay listados en las normas ambientales, hay listados de especies. Y ahorita creo que cualquiera de nosotros es súper fácil. Me recomendaron me recomendaron una bawinia. Google, nos vamos a Google, buscamos bawinia. No sé, como que es mucho más fácil echarnos, allegarnos información porque tenemos internet. Antes era un poco más difícil. Entonces sí, hay que buscar en libros. No hay muchos libros, hay un par de libros con árboles de la Ciudad de México que son una maravilla. En particular uno de ellos, de árboles... Ay Dios, bueno, si les interesa, con mucho gusto se lo mando a Kim, que se consiga en Xochitla, de la bióloga maestra Lorena Martínez, que es una referencia excelentísima, ¿no? Pero sí, tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón y además como que no hay mucho la voluntad, ¿no? No hay la voluntad, no hay información de fácil acceso. A lo mejor el señor Google nos puede ayudar mucho a todos, pero también hay mucha información errónea. Totalmente, sí, totalmente. No sabes, entonces una guía, y la verdad yo siempre había usado esa guía práctica. Si es una casa grande, es un árbol grande, enorme, frondoso, bueno, pensaba en una raíz amplia. Y si decía, bueno, no tengo espacio, pues puse pinceles, vamos a decir lo que le llamamos las coníferas. Pero una referencia rápida eso es lo que, como ama de casa ordinaria, de jardín de patio de casa, totalmente, piensas, ¿no? totalmente, Qué lástima que esta gente, por falta de información, porque fue falta de información, no de voluntad y de recursos. Sí, no, y fíjense que lo peor de todo es que el dueño compró ese terreno por los encinos. O sea, le fascinaban los encinos. Y el arquitecto decidió rellenar todo el sitio, como con unos 5 metros de relleno, miles de metros cúbicos, para hacer una terraza. Bien bonito. Pero yo creo que ni el gobierno sabe elegir qué árbol sembrar en cada lugar. No, esos son los primeros. ¿Es político o están estorbando los cables? Totalmente. Están mal ubicados. Totalmente de acuerdo. Los árboles se hacen en plantaciones que son número y no calidad. Se plantan las especies más absurdas. Totalmente de acuerdo. La que sigue.
Y entonces, bueno, en un árbol así de dañado, si se dan cuenta, ese es un árbol que fue desmochado, le salieron chupones y ahora ya pasó un camión y la rompió, ¿no? O sea, los árboles, entonces, ¿qué pasa? En un árbol así, es muy fácil que lleguen las plagas, las enfermedades y demás. Llegan, ahorita tenemos en el DF una cantidad de descortezadores en los fresnos, por ejemplo. Este es un descortezador. En la que sigue, esto fue sigue siendo una escama que hemos tenido en los eucaliptos que nos está acabando. Hay de chiquita, como la ven, esa escama es capaz de matar un eucalipto. La que sigue. Esos son hongos, ¿sí? Son hongos que están en la base de un... Cuando nosotros vemos este hongo en un árbol, quiere decir que hace ya más de 3 años o más que está adentro del árbol. Es ya la estructura fructífera que vemos al exterior, que nos está diciendo que allá adentro está completamente podrido. La que sigue. De nada sirve quitarlo. ¿El árbol? No, es solo una manifestación externa de algo que está allá adentro. Ya está infectado. Está allá, sí. Ese es un cancro, por ejemplo, que también cuando vean así, son cancros que pueden ser provocados por bacterias, que pueden ser provocados por hongos, pero bueno, son problemas. Entonces a veces, no sé si han visto los pirules, por ejemplo, que siempre tienen como unas grandes bolas. No los van a matar, pero es una bacteria, es agrobacterium, pues. Pero hay que, cada vez más árboles se infestan porque están estresados. Esa es la idea, pues, están estresados por la ciudad y por falta de mantenimiento. La que sigue. Eso es lo que mencionaban hace ratito. Sí. Ese no es muérdago, ese es cúscuta. También nos estamos llenando de cúscuta. Cúscuta corimbosa, cúscuta, hay varias especies, pero el género es cúscuta. Y lo que sigue es El nombre común. ¿Dónde viene esos plantas? ¿Por qué se cúscuta, pues es como, hay tal diversidad maravillosa, pues, es una planta, las plantas parásitas pueden ser holoparásitas o hemiparásitas. Holoparásitas quiere decir que son completamente parásitas, que son amarillas como la cúscuta, porque como no tienen clorofila, no pueden producir sus propios azúcares, ¿sí? Entonces son totalmente parásitas. Se suben, infestan un árbol y le toman agua, azúcares, de todo, porque son incapaces de producir azúcares por el color que tienen. Pero el muérdago es verde. Y el muérdago sí produce. El muérdago, ¿se fijan ustedes qué raritos árboles? Sí. Miren, esta es la hoja, así son los alamillos. Tienen así la hoja. Y se fijan ustedes que todo esto está cubierto de algo rarísimo, que se ven como unas matas así que los abrazan. Es puro muérdago. Es muérdago que está acabando, pues todo esto es muérdago y apenas se ven unas hojitas verdecitas allí del alamillo que se asoman, ¿sí? El muérdago también es parásito, pero es verde, o sea, tiene clorofila, o sea, produce azúcares. ¿Qué es lo que no sabe hacer el muérdago? El muérdago es incapaz de crear raíces verdaderas, ¿sí? El muérdago, si se cae la semilla al suelo, la semilla se seca. Entonces, ¿qué pasa? Si cae en una rama, este es muérdago también, es otro tipo de muérdago. ¿Se fijan ustedes qué cosa tan linda? Se ve precioso esto, como una cascada. Bueno, si se fijan, sí, no, pero si se fijan ustedes, este es el árbol sobre el que está. Perdón, pero si eso parece el sauce llorón. Claro, pero bueno, ahorita les muestro un poquito, eso parece, pero cuando vemos que el que parece sauce llorón en realidad es un trueno. Decimos, ¿qué está pasando? Que tiene unas hojas así de trueno y también tiene unas hojitas así chiquitas. Bueno, cuando ese que dice se lo acaba de comer, ¿también se muere? También se muere, pero para entonces ya ha hecho semillas todo alrededor. Sí. Igual el otro, ¿no? El cúscuta. La cúscuta es terrible. ¿Y esa cómo la quitas? A mano, hay que quitarlo a mano. Estos son, por ejemplo, otros alamillos. Estos sí están totalmente invadidos por muérdago. La que sigue, por favor. Este es el muérdago. Fíjense nada más qué simpático. Esta es una planta de muérdago que ya logró introducirse en una ramita. ¿Una ramita de qué? De calistemo. ¿Sí? Fíjense qué chistoso cómo se
parece la hoja del calistemo a esta hojita de este muérdago. ¿Cuál es el nombre común del calistemo? Calistemo. ¿Qué le dicen cepillos? Es que le dicen calistemo, le dicen cepillos de botella o sí. Sí, rojitos. Sí, pero bueno, puede ser en cualquiera. Lo interesante pues aquí es que este muérdago, como les comentaba, es incapaz de echar raíces en el suelo, pero en el momento en que se pega en una ramita, lanza una raíz modificada que se llama austorio hacia el interior del sistema vascular del árbol. Y ya se instaló, llegó y empieza a jalar agua. Puede producir sus azúcares, pero necesita agua. Entonces empieza a jalar agua y le empieza a tomar todo el agua a esa rama, la que sigue. Esa es la semillita bien inocente que cae y es sumamente pegajosa, mucilaginosa. Se queda allí y entra el austorio. Fíjense nada más cuando la semillita se quita una membrana que tiene, ya se instaló. Está bien instalada con su austorio adentro del sistema vascular de la rama. Fíjense cómo en esta especie se llama Strutanthus y empieza también a crear raíces exteriores, externas. Y esta otra especie que se llama Cladopolea no solo tiene el austorio por dentro. Esta es la ramita, imagínense, la rama sobre la que insertó. Si uno la quita, ¿esa raíz se seca? En el caso de Strutanthus sí, en el caso de Cladopolea es un poco más difícil. Hay que escarbarle a quitar lo que donde se injertó. Es difícil, en ocasiones con degollar como muy precisamente es suficiente. La que sigue. Fíjense, es un corte transversal. Esta es una rama de fresno, ¿sí? Aquí está como la parte viva. Todos los árboles tienen corteza y luego inmediatamente después está la parte más viva del árbol. Está el floema, por donde bajan azúcares, el cambium, que es el que produce todo lo vivo, y el gilema, que es por donde sube el agua. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a este muérdago? Este es el cuerpo del muérdago y este es el austorio. Es como entra en el interior de esta rama. ¿A dónde llega? Al gilema, por donde va el agua. Es lo que le interesa. Cruzó el floema y se va derechito al gilema, porque ahí empieza a jalar agua, ¿sí? Y a partir del punto en que se inserta, el resto de la rama se va muriendo, porque ya no le llega agua, pues la detiene allí en el punto de inserción. La que sigue. Entonces miren, acuérdense, díganme usted. Una pregunta, dígame. Por favor, corríjame o si estoy mal. En algún parte leí en la herbolaria que el muérdago lo ocupan para algo medicinal. Totalmente cierto, pero hay 1500 especies diferentes. Fíjense nada más que, por ejemplo, pero es muy interesante pensar que en estudios muy serios en oncología en Europa se está usando Viscum album para oncología, totalmente, sí, es muy cierto. Entonces sí, nada más hay que tener mucho cuidado porque son 1500 especies. En México no hay Viscum album, pero también le han dado algún uso, pues como siempre en la herbolaria hay algún uso que se le encuentra a algunas especies. Gracias. Cuando vean ustedes un árbol así, que digan qué requete bonito que se ve, parece una cascada es muérdago. Fíjense qué interesante. Este muérdago, ¿se dan cuenta ustedes qué diferente es a como debería de verse un árbol normal? Como que le cae así. Esta especie es Strutanthus. Su hábito es crecer como un manto, ¿sí? Se lo encuentran mucho en truenos, por ejemplo. Crece como un manto que cubre el árbol. La que sigue. Ya vamos a terminar. ¿Alguien reconoce este lugar? Sí. No, La Diana. Bueno, esta foto la tomamos en el 2009. La que sigue. Esta la tomamos en el 2011. Hijo. 2 años. ¿Se fijan ustedes la anterior? ¿Se fijan ustedes cómo está de muérdago cargado todo esto? Insisto mucho porque es importante que ustedes puedan como reconocer un árbol, porque si se le quita tiempo el árbol se puede salvar, ¿sí? Los árboles acaban muriendo con el muérdago. La que sigue,
La que sigue es el 2009 otra vez. ¿Se fijan ustedes? Es frente al cine Diana. ¿Cómo tiene muérdago, 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 muérdago? Todo lleno. La que sigue es el 2011. Este ya se murió, este ya lo quitaron. Sí, entonces hay que estar como muy conscientes. Sí, bueno. La que sigue. Fíjense, Reforma. Así está Reforma. ¿Sí? Alcanzan ustedes a detectar, no la anterior. Alcanzan ustedes a ver cómo es uno tras otro, tras otro. Cuidado, se acaba de lanzar la campaña contra el muérdago aquí en el DF hace 15 días. Hay que tener mucho cuidado de que del otro principio que dijimos, no al desmoche. Tampoco por el muérdago, hay poda correcta. Dígame usted. ¿Cómo lo quitan fumigando? No, se tiene que quitar a mano. ¿Qué tan conveniente es la fumigación? Fumigación no tiene nada que ver con el muérdago, porque el muérdago no es un insecto, es una planta. Pero ¿y no le pasa nada a la persona que arranca el muérdago? No, el muérdago es una planta, es como subir a quitar una enredadera. Ah, no, es tóxica. No, es una planta parásita nada más, la que sigue. Este es un trueno, mire, usted que me preguntaba cómo se quita. Este es un trueno que estaba completamente saturado de muérdago, es puro muérdago. Le decíamos el árbol del muérdago, lleno, colgado hasta acá abajo, era totalmente, es un trueno. Todos conocemos a los truenos. Díganme si parece trueno. Bueno, ¿fui yo? No, ya. Esta es como tiene que quedar un árbol después de que le quitan el muérdago. Tiene que quedar entero. Tiene que quedar limpio, tal cual, nada más, ya le quitaron el muérdago, ¿sí? Dígame. Pero sí tiene mucha probabilidad, uno que ha estado infestado, de volver a desarrollar el muérdago, o sea, ahí está. No necesario, sí quedan semillitas, es que el problema es dejarlo mucho tiempo. Sí, ahora lo que estamos haciendo, llevamos ya algún tiempo haciendo control una vez al año a varios árboles. Entonces vamos y quitamos la primera vez, que es una barbaridad. La siguiente vez probablemente tengamos que regresar porque quedaron semillitas. El chiste es llegar al punto en donde no le demos tiempo a esa planta de crecer lo suficiente para echar flor, para que esa flor se convierta en fruto, para que madure, porque entonces avienta semilla por todos lados. Y además esas semillas explotan. Entonces esas semillas caen en la rama de junto, en la de junto, en la de más allá. Y el árbol y entonces, sí. ¿Qué se hace con el muérdago una vez que lo quitan? ¿Se incinera? No tiene mucha importancia, no tiene mucha importancia porque es una planta que si está en el suelo, pues no va a echar raíz, así que no pasa nada. Vas a hacer composta. Se puede hacer composta, valdría la pena como pasarlo por una astilladora primero, nada más para así, para que no queden semillas viables, ¿no? La que sigue. Fíjense nada más qué interesante, como pueden ustedes notar, aquí tiene unas masas diferentes, ¿sí? Esto es muérdago, esto es muérdago, ¿sí? Es diferente. La que sigue. Ahí está el muérdago, ahí está el podador quitando solo el muérdago. Fíjense nada más a la siguiente, cómo queda el árbol. El árbol queda perfecto, si no es necesario pasar a mayores. Se puede quedar el árbol maravillosamente limpio sin muérdago. La que sigue. Pues bueno, tenemos que aspirar a tener árboles hermosos. Es como volver al principio. ¿Por qué? Porque en realidad los árboles no son indispensables para vivir bien, de veras, para tener calidad de vida, para tener, no calidad de vida solo desde el punto de vista ambiental, ecológico, como decíamos, sino para tener todo aquel bienestar que nos provocan los árboles. Debemos aspirar a tener árboles hermosos, árboles bien cuidados. Hoy sabemos como un poquito más de qué podemos esperar de los árboles, qué les podemos dar a los árboles. ¿A qué sigue? Tenemos que aspirar a tener árboles así, árboles hermosos. ¿Ese cómo se llama? Ese es un ficus, todos estos son ficus, microcarpa. Las raíces son una cosa maravillosa. Es muy parecido a un hule. Sí. La que sigue. Árboles así. Muchas gracias. Agradezco el apoyo. Todas las fotografías son de Víctor Díaz, que es mi compañero de trabajo.
cómo aguantaron todas las horas que me